Está bien, eso es ese tema, ¿ya? A ver, siga. Ok. Bueno, continuando con lo que es el análisis dialógico, colocamos que este consiste en relacionar el espacio con los componentes del hábitat, que ya vimos que son el medio natural, el medio construido y el medio social, y con la finalidad de observar cómo éstas influyen sobre la variable de estudio y en la época a estudiar. Y ahí ya colocamos que el espacio... A ver, un ratín. A ver, un ratín. A ver, esto que estás marcando aquí, pues a ver, yo quiero que presten atención, pues no sé, esos otros compañeros, la verdad que como no los veo, no sé si se han ido al baño, están chiveando por ahí. Y uno termina solamente explicando a uno, parecería a uno, y hay como 80 aquí, pero... A ver, esto que estás esquematizando así, por eso es importante los esquemas, hace a un análisis desde una visión autónoma. Quiere decir las relaciones internas. Cuando hablamos de la visión autónoma, decimos que solamente se pone a estudiar en sí mismo las propiedades o cualidades de la arquitectura. Entonces, esto no correspondería porque estás haciéndolo desde una visión autónoma, la relación. En el caso, cuando hablamos del análisis dialógico, es esto que estás marcando aquí, cómo el espacio se relaciona, un poco lo que veamos. Hay una coincidencia, fíjense ustedes, ¿no? Cuando hablamos del análisis dialógico es la relación con estos componentes del hábitat. Cuando hablamos de lo heterónomo también implica verificar, ver la relación de esos componentes con el medio natural. Entonces, ya hay un diálogo. Cuando hablamos de lo heterónomo, implica un diálogo que aquí se vuelve a ratificar cuando hablamos de un análisis dialógico. Entonces, no sería el interior, ¿ya? ¿Se entiende eso? Dayana. No dice ni... Sí, ¿se entiende? me confundió un poco, arquitecto. A ver, vamos de nuevo para que entienda. O sea, Espero que los otros escuchen. Explico a o sea, uno y... Perdón. Te escucho. O sea, me refiero a que cuando hablamos de la otra visión, hacemos referencia al lenguaje, función, espacio, usuario, pero como estamos haciendo el otro, hacemos solo de medio natural, construido y social, ¿así? A ver, tu imagen sacala para que pueda tu voz salir nítida. A ver, de nuevo. La visión autónoma implica el conocimiento de las propiedades del objeto de estudio. Si es la arquitectura, la miras a la arquitectura con todas sus propiedades interiores y te interesa solamente conocer a fondo lo que sucede dentro de la arquitectura. Cuando hablas de la ciudad, también ocurre lo mismo. Te dedicas a estudiar los distintos componentes de las relaciones internas de las variables de la ciudad. Eso es lo dialógico a nivel arquitectura y a nivel ciudad. En la visión heterónoma, coincide, te decía, en la visión heterónoma que implica la relación, ya estamos estableciendo un diálogo con el contexto. Entonces acá simplemente se ratifica eso del diálogo, de la temática que vos estás abordando. A ver, uno podría, pero es muy complejo. Yo algunas veces lo hice con algunos de sus compañeros. Uno podría, supongamos, ver las relaciones del espacio con el usuario y si eso tiene algo que ver con las condicionantes externas. Pero ese trabajo es inmenso, supongamos, ¿no? Entonces ahí podríamos estudiar esta relación, el espacio y la función, y ver si esa relación de espacio y función responde a algunas condicionantes externas. Ese sería el ideal del estudio, pero sé que es muy difícil. Por eso simplemente les pido que cuando hagamos lo heterónomo, automáticamente estamos haciendo un análisis dialógico. ¿Ya? Ok, arquitecto. Ok. Ya, voy a continuar. Ya. Aquí colocamos lo que es el análisis dialógico entre
espacio y función. Ahora, bueno, todo eso lo pasamos porque no corresponde, lo pasás nomás. Ok. ¿Ya? Igual habíamos colocado de cada uno. Ya. Por eso, negocialo con alguien por ahí. Bueno, luego continuamos con lo que es la crítica académica. En la crítica académica, bueno, son los criterios de valor espaciales, universales, que se pueden utilizar en cualquier parte del mundo. Y se refiere a la búsqueda de estos criterios que se utilizan para realizar, entre criterios y también juicios. El criterio de valor, colocamos que puede ser el espacio urbano abierto y público de esparcimiento, parques o plazas, y en juicio de valor, algo positivo, que son espacios agradables para pasar el rato al aire, ¿no? Y lo mismo con todos los demás criterios de valor y colocando sus juicios, ya sea positivo, negativo o a veces ambos. A ver, ya, a ver. A todos les he dicho que hagamos una crítica contextual, no académica. Así que esto de acá, ya les expliqué, la otra vez le dije, ¿no? Toditos hacen crítica contextual. No sé por qué te pasaste a lo académico. Algunos hicieron cuáles son los distintos tipos de crítica y yo voy a hacer una crítica contextual. Cuando hablamos de la crítica contextual, son criterios de valores de la arquitectura, del espacio en el oriente, supongamos, las zonas llaneras. A ver, un criterio de valor es una idea para proyectar. El criterio de valor, ¿para qué sirve? Siempre le pregunto. ¿Cuál es el aporte de un criterio de valor? ¿Para qué diablos sirve? ¿Mm? Para proyectar. Para proyectar. ¿Y para qué más sirve? A nosotros, ¿para qué nos está sirviendo? Para hacer la crítica. Para hacer juicios de valor, que es la crítica, una parte de la crítica. O sea, la crítica tiene dos componentes, ¿no? Tiene los criterios de valor que sustentan el juicio de valor, que es la crítica. Eso. A ver, entonces, cuando uno escribe, debe escribir algunas ideas de cómo debería ser el espacio, pero si dice los espacios abiertos y públicos de esparcimiento, esto no dice cómo debe ser el espacio, no te sirve para proyectar. Solamente estás diciendo que es un espacio abierto. Después dice, los espacios lineales, aquí podría ser, supongamos, si uno lo redacta un poquito, que los espacios lineales públicos para el peatón deberían ser, bueno, están redactados como Cantinflas, a la inversa. Los espacios peatonales se aconseja que sean lineales, ¿no? Supongamos que vos dijeras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos espacios lo vas a hacer de manera lineal. Otros dirán, los espacios peatonales deberían ser curvos, no sé qué y no sé cuánto. Ya esos son criterios de cómo deberían ser los espacios, en este caso peatonales. La preservación del casco histórico, estás hablando del edificio, conservando las mismas edificaciones que delimitan, bueno, esto nada que ver con el espacio, supongo. Después el último dice que dimensiones de las vías de acuerdo al flujo vehicular. Pero digo, los espacios, ¿no?, serán jerarquizados, los espacios de circulación, algo que tenga que ver que van a haber espacios para el vehículo, entonces ahí vienen los distintos tipos de espacios de calles, avenidas peatonales. Podría ser, ¿no?, una jerarquización, una división de distintos tipos de espacios para la circulación, supongamos que dijera. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que lo que ustedes tienen que hacer en esta instancia es definir con qué criterio vas a valorar las obras que te ha tocado en este caso. Entonces, ya verás en Santa Cruz si las propuestas del periodo postmoderno generan estas, bueno, si tienen, aquí es una valoración positiva o negativa. ¿Se entiende eso? Sí, arquitecto, se entiende.
Pues ya, está bien. Bueno, esos serían todos los conceptos que es lo que nos interesa en esta primera clase de revisión. Puede salir. Ok, arquitecto, gracias. Ya. Bueno, espero que hubieran estado escuchando atentamente, pues digo, lo que queremos es que, fíjense, identificar el procedimiento necesario para desarrollar su trabajo. ¿Ya? Acá volvemos a remarcar la importancia de los conceptos para después hacer el análisis. Si no, se hace muy difícil hacer un análisis cuando los conceptos no están adecuadamente entendidos. ¿Ya? A ver, ¿quién tiene algo más o una consulta general de lo que... Buen día. Escucho, pues no me dicen nada. A ver. Ahora sí, ¿qué grupo es? Ya. Bueno, espero que hubieras estado escuchando para que... Mira, ahí está el candidato observado, dice. Después de cuento. A ver, siga. ¿De qué? Ya, entonces la forma, lo primero que tenéis que arrancar con la forma en la arquitectura, desde una visión, ¿qué visión era? Heterónoma también. Ya. Inductivo. En este caso inductivo, es un proceso distinto. Ya, a ver, vamos a ver si has cumplido con eso. Uh-huh. Que ni me explique eso de decirle a tu compañero. Estás mirando que cuando mostraste tu mapa mental hay una serie de gráficos. Si no hay gráficos, no sirve. ¿Estamos? Así que eso de ahí ni me lo muestre. Pase de largo. No sé por qué tanto. Bueno, este puede aquí. Recién aparece el arquitecto, el otro debe ser un abogado, no sé. A ver, por eso digo, todo eso que está escrito, por lo menos unas pequeñas imágenes así, para que tengamos una idea. Y ya vos decís, bueno, voy a ampliar lo que serían las propiedades de la forma. ¿Estamos? Ya, entonces... Ya, pues. Sí, buenos días, arquitecto. Aquí ya pusimos las imágenes ya cuando hemos discernido más lo que es la forma en arquitectura. Aquí, por ejemplo, las propiedades, está su color, textura, posición, orientación, tamaño y contorno, ¿no? Con sus distintos imágenes, ejemplos. Pero, a ver, pero cuando dibujan ustedes, a ver, yo le he dicho, ¿cómo yo me entero que ustedes entienden algo? Yo me entero porque cuando sobre la imagen trabajas, entonces ahí ya uno dice, sí, lo entendió. Cuando miro el contorno, ¿cuál sería el contorno de ese edificio? Las líneas, arquitecto. Pero a ver, ¿por qué? A ver, pero dibujar, a ver, ¿podés dibujar? Aunque no me la charlé. Anotar, sí, arquitecto. A ver, pues meta. Que sería los bordes, digamos, de esta viga que tiene esta obra. A ver, sí. ¿Cuál es tu contorno tuyo? Si yo te digo, a ver, dibújame tu contorno, ¿qué vas a dibujar? El borde de... Ah, el borde. Entonces, sí. ¿aquí me estás marcando el borde acaso? ¿Ah? A ver, quiero que entendas, pues, jovencito, esto de aquí, solamente esto de aquí, con esos dientecitos y no sé qué, eso sería el contorno. Nada de adentro, es lo que el perfil o contorno. ¿Sí? Mierda, ya sin fe me decís. A ver, la textura, ocurre lo mismo. En la textura, tenés que marcarme, la textura es esto. Eso es textura, no sé, me marcás, no sé, pues, pero sacar una flechita, no sé, algo que identifique
que puede hacer eso la textura, no tanto la forma, sino la textura, y escribir algo. Un poco estás hablando de... A ver, ¿qué se entiende por la posición? Pues digo... Fíjate, lo escribí, pero digo, por eso le digo que ustedes escriben bien, pero la imagen que tenés nada que ver con esto que está escrito ahí. ¿Qué dice ahí? A ver. Es la posición en una forma con respecto a su entorno o campo de visión. Ya. Entonces, ¿qué es lo que interesa? El entorno. Estás diciendo el entorno. Si yo estoy en una esquina y he ubicado la posición, lo puedo girar, contragirar, no sé qué, no sé cuánto, o sea, depende del entorno, estás diciendo. Esta palabrita, que no la marcas acá. ¿Sí? Vos marcas el edificio en sí, pero no marcas el entorno. ¿Me entendés? Sí, arquitecto. Uno a veces lo puede mostrar en planta, lo que fuera. A ver, por eso digo, es importante de aquí, yo insisto que si en las imágenes ustedes no grafican, y si lo grafican ahí me doy cuenta si hay errores o hay aciertos. Bueno, el tamaño, proporciones, pues ya ni modo que le pelees ya. Esto de orientación es igual que la posición, o sea, a ver, vos marcás orientación, no sé cómo puede influir sobre la forma esto, pero ya sería otro tema que no es una propiedad en sí de la forma. Esta de la posición podría ser porque gire. A ver, descartarlo eso, a ver, seguía, vamos a ver, porque eso hace a otro tema, creo. A ver, siga. Aquí sus clasificaciones de la forma en la arquitectura, ¿no? Que es la dimensión, líneas, la estructura, el volumen y el plano. A ver, pero a ver, esta es generación de la forma. Generación, miércolina con ustedes. ¿Qué cosa? ¿Cómo se genera una morfología? ¿Cómo se crea una morfología? A ver, se crea con líneas. Esta es una. Y ahí estás marcando que hay una serie de líneas, que eso está bien. Crea con plano. Estás marcándolo, está bien. Se crea con volumen y se acabó. Entonces, ese es cómo se va creando generando una morfología. Esto de estructura, no sé a qué santo está aquí. Esto de dimensiones y proporciones, que ya lo dijiste allá arriba, cuando estás hablando de dimensiones y proporciones, está bien, podría aparecer en otro lado. Esto solamente es cómo se genera la morfología. ¿Ya? A ver, inclusive, o sea, yo siempre he dicho a ustedes, esta generación de la morfología es en 3 dimensiones. También se puede generar en 2 dimensiones, no sé, porque ya vos vas mostrando las variables en 3 y en 2 dimensiones de la generación de la forma, ¿ya? A ver, sí. Y aquí la transformación de la forma en la arquitectura, lo que es la sustracción y adición, encastre y aproximación. Ya. Está bien. Bueno, siga. Eso ya creo que se entiende. Siga. Bueno, la visión heterónoma, en sus 3 hemos puesto el medio natural, medio social, medio construido. Cómo se relaciona, ¿no? la forma con el medio natural, podemos ver. Y en el medio social hemos puesto a las costumbres o los hábitos que tiene, ¿no? En Santa Cruz, lo que sería el patio central, con las columnas, con su galería, ¿no? Y en La Paz, con su edificio, no recuerdo cómo se llama esta... Cholet. Cholet, ¿no? Y con eso se identifica lo que es la ciudad de La Paz. En lo medio construido hicimos las relaciones, ¿no? Que tiene la forma de cada edificación. Ahí remarcamos y tiene relación con la ciudad, ¿no? Con respecto a su entorno, ya. Está bien. Sí. A ver, fíjate vos, pero digo, no es que el edificio sea edificio verde. Aquí estás hablando de la integración, pero vos tenés que marcar en este de acá cómo este espacio verde que hay a su alrededor le da continuidad en el edificio, y ahí esa es la integración. Esto es la integración. En este de acá podría ser algo más o menos, que espacios verdes se continúen en la edificación. Bueno, está bien.
Pero tenés que marcar eso, no el edificio, pues si no la continuidad o la respuesta que da el medio natural. ¿Ya? Listo, arquitecto. Sí, a ver. En razonamiento Inductivo. inductivo, sí, inductivo, empieza todo lo que es por el particular a lo general, ¿no? Con las premisas de cada obra. En este caso elegimos 3 obras con sus respectivas premisas y se darle una idea común y de ello la premisa de diseño y luego vamos a lo que es el general. Y Está bien, a ver, está bien el proceso, pero sería interesante como hizo su compañera. El punto 1, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Seleccionar las obras, porque vas a seleccionar las obras. Punto 2, ¿no? Dentro del inductivo. Identificar las premisas de cada obra. Punto 3, que es esto, reconocer las ideas comunes. Y esas ideas comunes se formarán en principios del punto 4. Entonces, el recorrido es ese. ¿Estamos? sí, Ya. Está bien, siga. Ya. Está bien. Siga entonces. Ya. 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 Pero está bien. Esto podría poner tipos de crítica, ¿no? Ya. Y de esa, ¿cuál es la vía? ¿Qué tenés que desarrollar? Ya, está bien. Para ahí le pones tipos de crítica, esta de acá, y ya explicas tu crítica que te ha tocado. A ver, no sé, vos tenés, fíjate, ponés crítica contextual, ponés juicios de valor, positivos y negativos. A ver, pero la crítica contextual, ¿qué hay previamente que habías dicho? ¿Qué teníamos para hacer una crítica previo? ¿Qué hay? Ya. ¿Pero qué es lo que tenés que definir primero? Ajá, pues compañero, ¿y dónde están por los criterios de valor chistoso? Acabamos de decirlo, miércoles, ustedes, ¿no? Acabamos de decir que tiene que haber criterios de valor, lo he explicado a su compañera. ¿Y qué estabas haciendo vos? ¿Mirando a los pajaritos? Ah, ya, a ver, ya a ver, pero los criterios de valor son de la forma, ¿no ves? Y el contexto. ¿Cómo deberías vos resolver la forma desde lo heterónomo? ¿Cómo deberías resolver? Entonces, ahí tenés criterios. Vos cuando hablas acá, la forma no presenta, si estás hablando de la forma en sí mismo, no estás hablando de la forma y el contexto. Tenido bueno, distintos puntos de emplazamiento, la forma condiciona el espacio. Bueno, no
sé, tampoco sigue haciendo alusión de la forma y algo del contexto. O sea, eso que he hablado anteriormente, podrían buscar algunos criterios de valor para cómo la forma debería insertarse en el contexto social, cómo la forma debería insertarse en el contexto natural y todo eso demás. Esos son criterios de valor. Con esos criterios de valor, ¿cuál? De la forma. Eso. Ahora sí. ¿Estamos? Ya. Bueno. Eso, si no iba. Correcto. Está bien. A ver, puede salir. Bueno, entonces, jóvenes, a ver, ya han ido